Amén. Amén, excelente exposición, hermana Lidia. Bueno, pasamos entonces ahora con nuestra hermana Damari Nájera, que nos trae la exposición acerca de la iglesia de Sardis. Bienvenida, hermana, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer para mí estar compartiendo con cada uno de ustedes y agradecerle a usted, hermano Joao, por esta iniciativa, ¿verdad? De poder unirnos, hermanos de diferentes iglesias y poder compartir acerca de la palabra de Dios y poder llevar vida y llevar verdad y libertad a tantas personas que en este momento nos están viendo. Pues a mí me corresponde hablar acerca de la iglesia de Sardis, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Usted que está ahí viéndonos en ese momento puede buscarlo en su Biblia. Sardis era una de las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, y según las escrituras, la iglesia en Sardis estaba muerta, aunque tenía nombre de que vivía. El significado de Sardis es remanente, los escapados o sobrevivientes. En el año 17, quiero compartirles un poco, en el año 17 antes de Cristo, la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recuperó su pasada gloria. En el momento que se escribió la carta de Apocalipsis, la ciudad estaba en decadencia. Lo mismo era cierto de su estado espiritual. En un tiempo, esa iglesia vivió un avivamiento, pero ya no siguieron avanzando. O sea, esta iglesia vivió un avivamiento, pero se quedaron estancados en el pasado y no siguieron avanzando, se confiaron, se conformaron con lo que ya Dios había hecho en sus vidas. Y por ejemplo, una poza de agua sin movimiento se estanca. Una planta sin crecimiento se muere. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. Yo pienso que no tiene nada de malo recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Incluso en el Salmo 103 habla de que no nos olvidemos de los beneficios de Dios, pero no nos podemos quedar estancados en el pasado, en lo que Dios hizo, en los milagros, porque cada día son nuevas, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios y cada día Dios tiene algo nuevo y algo diferente para nuestras vidas y no nos podemos quedar estancados en el pasado. Esa iglesia hacía obra, pero solo de la clase que impresiona a la gente y no a Dios. O sea, era una iglesia que, poniéndole en el tiempo actual, seguramente les gustaba hacer cosas o solamente para que la gente los viera. Quizás publicaban una foto en las redes sociales para que la gente los viera, pero en realidad no era algo que agradaba a Dios, no era algo que impresionaba a Dios. En su carta, el Señor describe a la iglesia de Sardis de la siguiente manera. En el Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El diccionario define cadáver como un cuerpo muerto, que ya no es útil ni puede llevar a cabo nada. Esta iglesia estaba muerta y ya no era capaz de producir nada ni ser útil, estaba muerta. Y a los ojos del mundo, a los ojos de toda la gente, esa iglesia estaba viva, pero en un sentido espiritual estaban muertos. Y a mí, en realidad, ese tema, esa iglesia me tocó muchísimo porque es algo real que quizás a alguno de nosotros nos ha pasado, o quizás a la gente que en ese momento nos está viendo les ha sucedido, que de repente delante de las demás personas aparentamos que somos súper espirituales, súper cristianos, y aparentamos solamente, pero en lo interno, en lo íntimo, en lo espiritual estamos muertos. Y por ejemplo, a veces vemos personas que de repente están quizás predicando, de repente las invitan a predicar a un lugar o están usando sus redes sociales para hablar de la palabra de Dios. Y se ven hermosas por fuera, se ven lindas, wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, pero cuando ya uno los trata en persona, ya uno se acerca y los conoce un poco más de cerca, se da cuenta de que en realidad no viven lo que predican, son totalmente, están haciendo todo lo contrario a lo que ellos dicen o a lo que ellos predican o enseñan. Entonces,
esta iglesia no constituía una amenaza para el enemigo, pero tampoco eran luz del mundo. Por ejemplo, podemos ver, impactarnos, por ejemplo, por iglesias que son súper grandes. Podemos de repente ir a un evento y ver, wow, las luces, ver el evento y se mira, wow, qué lindo, los predicadores, eso, no sé qué. Pero la presencia de Dios muchas veces no está en esas iglesias. Muchas veces la presencia de Dios no está en lo que esas personas están haciendo, porque se enfocan tanto en los eventos o se enfocan tanto en hacer cosas, pero dejan a un lado la palabra de Dios. Quizás se enfocan en hacer el evento o hacer la transmisión, ¿verdad? En las redes sociales, o publicar cosas o hacer cosas, pero se olvidan de orar, se olvidan de tener una intimidad con Dios, se olvidan de tener una relación personal con el Señor, y se enfocan en hacer y en hacer, pero solamente para impactar a las personas, pero no para agradar a Dios. El Señor no vio en esta iglesia ninguna cosa digna de encomio, ninguna cosa digna de alabanza ni de elogio. Desde el punto de vista espiritual, la iglesia de Sardis, como mencionaba, estaba muerta. Tenía alguna actividad, hacían cosas, pero era una actividad rutinaria, hacían las cosas por hacerlas, no era algo que les apasionaba, no lo hacían porque amaban al Señor, simplemente era porque tenían que hacerlo o querían agradar a las personas. Pero el Señor las vio, ¿verdad? Que las cosas que ellas hacían estaban en proceso de muerte, por lo que les exhorta diciendo en Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y algo que me hacía reflexionar al estudiar este tema es que yo prefiero estar bien delante de Dios que delante de las demás personas. Y algo que muy importante es que debemos de guardar en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado acerca de la palabra de Dios, y debemos de vivir la palabra de Dios, no aparentar, no fingir algo que nosotros no somos, no tratar de impresionar a la gente, sino tratar de agradar a Dios en todo momento. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Debe velar la iglesia de Sardis, salir del ritualismo y normas, estatutos de hombres, donde pesa más la palabra del hombre en sus estatutos y reglamentos que de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, aquí se hace así, porque de esa manera nos enseñaron? Es por eso que Dios le dice que vele, que esté alerta a la palabra, a la enseñanza directa, a lo que dice la Escritura. Aún la iglesia moderna, aún la iglesia de hoy en día, han caído en las normas ritualistas de Sardis. Están llenas de leyes, de estatutos humanos que prevalecen hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces miramos iglesias o personas que se dejan llevar más por lo que dice el hombre que lo que dice la palabra de Dios? Era una iglesia que estaba absorta en la adquisición de riquezas, entregada a la mundanalidad y sin visión espiritual. O sea, ellos estaban enfocados, estaban como un pie en la iglesia y un pie afuera en el mundo. Ellos se enfocaban, aparentaban que eran súper cristianos, pero en realidad ellos estaban desenfocados de Dios. En tales condiciones, nada de cuanto hacía era agradable a Dios. En realidad no agradaban al Señor. Pero a pesar de tan lamentable estado, había en Sardis unas pocas personas que no habían ensuciado sus vestiduras. A pesar de que en Sardis habían ese tipo de personas que buscaban agradar más a los hombres que a Dios, habían pocas personas que no habían ensuciado sus vestiduras, que no habían negado su fe y que se habían enfocado en obedecer a Dios antes que a las cosas de este mundo. Así que este mensaje de Jesús a la congregación de Sardis también se puede aplicar a cualquier otra congregación de nuestros días, dentro de las cuales se enseñan falsas doctrinas. Solo aquellos que aún están dentro de estas iglesias falsas, pero que buscan la verdadera doctrina,
y la retienen son los que se salvarán y estarán con Jesús cuando Él venga en gloria. Causa dolor, ya para finalizar, causa dolor ver a tantos creyentes, miembros y hasta iglesias que son completamente mundanos. Hoy en día sus vestiduras están manchadas. Verdaderamente pocos son los que viven en santidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema. Bueno, sí, tengo una pregunta. Excelente exposición, Damaris, realmente interesante, ¿verdad? Los puntos de cada uno de las iglesias que trae un mensaje edificante realmente para cada persona. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a la iglesia de Sardis a entrar a esa trágica muerte espiritual? Bueno, número uno, les faltaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe lo que está bien y lo que está mal, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras y nos da vida. Entonces, lo que los llevó a la muerte espiritual a ellos es porque hicieron a un lado la palabra de Dios y al Espíritu Santo, y eso es lo que los llevó a la muerte. Número dos, porque buscaban agradar más al hombre que a Dios. Y tenían una apariencia linda por fuera, pero por dentro estaban vacíos, estaban muertos, súper alejados de Dios. Número tres, no vivían la palabra de Dios, o sea, predicaban la palabra de Dios, publicaban estados o cosas en las redes sociales, por decirlo así, pero en realidad ellos no vivían lo que estaban predicando. Y número cuatro, le daban más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas del cielo, que a las cosas espirituales, y vivían de glorias pasadas, y ellos se confiaron, y el enemigo encontró ellos abrieron la puerta al enemigo, y el enemigo obviamente los atacó, y eso trajo la muerte espiritual a sus vidas.